Bien, como paso importante en un sistema de gestión, como les dije, es implementar objetivos, metas y planes de acción, ¿sí? Para poner en concreto lo que queremos hacer. Importante nada más tener en cuenta que las metas deben ser específicas, se deben poder medir y deben ser consistentes con la política energética. Deben tener en cuenta también el cumplimiento legal. Yo no me puedo poner como meta reducir el consumo de energía en iluminación hasta tal punto que esté por debajo del límite de iluminación que exige la norma de seguridad de salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo hacer que una norma vaya en contra de otra, con lo cual es importante establecer objetivos y metas que tengan en cuenta los requisitos legales y también las posibilidades financieras, operacionales y de negocio. Es decir, no voy a quebrar la empresa por implementar medidas de eficiencia energética tampoco. Tengo que analizar aquellas medidas que sean costo efectivas, ¿sí? Y que la empresa pueda manejarlas y que tenga un retorno importante, un resultado importante. Y tener en cuenta siempre qué opciones tecnológicas hay, ¿sí? Para poder implementar estas medidas de eficiencia energética. ¿Cómo implemento estas metas? ¿Qué hago para lograr las metas? El nombre se le llama Plan de Acción de Gestión de la Energía. En un plan de acción debo describir cuáles son la lista de tareas o actividades que tengo que hacer para lograr mi meta, quiénes van a tener que hacerlas, en cuánto tiempo la tienen que hacer, cuánto va a costar, cuántas personas van a trabajar y cómo voy a verificar que esto funcione. A ese documento se le llama Plan de Acción de Gestión de la Energía y es un documento importante, obligatorio en un sistema de gestión. Aquí es donde entramos a la etapa que es muy particular de la ISO 50001, que se le llama la revisión energética. ¿Qué es la revisión energética? Como su nombre mismo lo dice, tengo que revisar desde el punto de vista energético mi empresa, cómo está. Para ello, ¿qué tendré que hacer? Analizar el uso y el consumo de energía. Identificar las áreas de uso significativo de energía. Determinar qué variables afectan al uso significativo de energía. Identificar y priorizar oportunidades de mejora y estimar el uso y consumo de futuro. Son 6 temas que tengo que considerar en mi revisión energética. Analizar el uso y consumo de energía. ¿Cómo puedo analizar el uso y consumo de energía? A través de medición de datos, ¿sí? O tengo datos de los medidores de energía, o tengo datos de las facturas de energía, de las placas de los equipos, de las horas de operación de los equipos, de tal manera que pueda estimar un consumo de energía específico. Entonces, analizar el uso y consumo de energía es un elemento importante que tengo que hacer y normalmente uno se basa para esto en mediciones. Luego, a ver, ¿dónde estaba? Perfecto. Luego tengo que identificar las áreas de uso significativo de energía. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que identificar el Pareto. ¿Dónde está el 80% del consumo de la energía eléctrica? ¿Cuál es el 20% de los equipos que consumen el 80% de la energía? Si yo me pongo a mirar acá en qué se usa la energía en ese cuadro, vemos que un 60% de la energía se usa en climatización, es decir, en aire acondicionado, por ejemplo. Un 15% en iluminación, un 12% en equipos de oficinas, un 10% en servicios y otros, un 3%. Si yo solamente me enfoco en climatización e iluminación, tengo ahí nomás casi el 80% del consumo de energía. Con lo cual, en una primera etapa, lo que sería más conveniente es enfocarse en los usos significativos de energía, ¿sí? Eso quiere decir, ¿cuáles son los usos significativos de energía? Eso es lo que hay que identificar en la empresa, sea que nos toque evaluar un restaurante, un hotel, una iglesia, un colegio, una fábrica, una minera, una cementera, una petrolera, una empresa de hierro, etcétera. Lo que a ustedes se les ocurra, debemos de identificar cuáles son sus áreas de uso significativo de energía, para en base a eso poder enfocar nuestros proyectos. Bien, entonces, como parte de esta, algo importante que se mencionaba acá, perdón, era, ok, ¿cuáles son las variables pertinentes? Entonces, para poder identificar
¿Qué quiere decir la variable pertinente o la variable relevante? La variable relevante o variable pertinente es aquella variable que hace que se consuma energía. Digamos que en todas las empresas hay algo que es la que genera el consumo de energía, que aumenta el consumo de energía. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que fabrica vasos, ¿sí? Eh, y para fabricar vasos tengo que hacer que mis máquinas funcionen. A mayor cantidad de vasos producidos voy a aumentar el consumo de energía, ¿sí? Entonces, en este caso del ejemplo, podría ser la cantidad de vasos producidos, es la variable relevante. A mayor cantidad de vasos producidos, mayor consumo. Baja la cantidad de la producción, baja el consumo. Hay empresas que son así, que se mueven en función de la producción. ¿Cómo es un hotel? Un hotel no tiene producción, un hotel tiene huéspedes. Entonces, la variable relevante podría ser la cantidad de huéspedes que tenga ese hotel. O podría ser también el clima, ¿sí? En esos temas ya seguramente van a ser más variables. Entonces, lo que te dice la ISO 50001 es que debes de identificar cuál es la variable que hace que se consuma más energía. Eso le llaman variables relevantes. Y identificar las áreas de, perdón, identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Por ejemplo, si ya definí que va a ser climatización, perdón, que la climatización y la iluminación son los principales consumidores, mis proyectos, mis oportunidades de mejora van a tener que ir ahí. Hacer, por ejemplo, un reemplazo de iluminación en algunas zonas, en otras implementaré un sistema de sensor de presencia, en otras quitaré iluminación porque hay mucha y tengo un nivel, está muy por encima del estándar. Climatización, cambiaré sistemas de aire acondicionado estándar por eficiente, tipo inverter, u otra tecnología, ¿sí? Entonces, a eso se refieren las oportunidades de mejora. Sin embargo, para poder identificar el estado actual, tengo que elaborar una línea de base. Una línea de base es simplemente una representación, puede ser matemática, ¿sí? O gráfica, una línea, de cómo se comporta el consumo de energía durante un periodo de tiempo, antes de implementar una mejora, obviamente. Es decir, una línea base de energía podría ser el consumo mensual de toda la energía en los últimos 3 años, o podría ser el consumo cada hora durante los últimos 3 años, si yo tengo un nivel de medición por hora. O de cada minuto, si tengo datos de cada minuto. Eso sería mucho más preciso. Entonces, la línea de base justamente es eso. La línea de base es la, la, el comportamiento del consumo de energía base antes de implementar una mejora. Esta es una referencia que proporciona, nos permite a nosotros compararnos, ¿no? Comparar un proceso. Yo determino la línea de base de la producción de vapor de la caldera. Entonces yo ya sé cuánta energía consume para producir una unidad de vapor durante los últimos 3 años. Entonces cualquier mejora que haga, voy a compararme con esa línea base, a ver si es que estoy mejorándome mi desempeño versus la línea de base. Iluminación igual. Mido la iluminación en los últimos 3 años. Comparo, ok, yo en este año produje 10 unidades, entonces vamos a hacerlo por unidad de producción. Consumí X kilowatt por unidad de producción y gasté tanto en iluminación, igualito. Después de la mejora, ¿cuánto fue por unidad de producción? Y debería mejorar. Entonces, la línea base es una excelente herramienta para el control y seguimiento de los consumos, del desempeño energético, y siempre la voy a armar en base a datos históricos, ¿sí? Yo puedo tener una línea base horaria cada media hora, o anual o semanal de lunes a viernes, de lunes a domingo, perdón, donde el sábado y domingo vamos a ver un desempeño más bajo y durante la semana un consumo más alto. O en época, en verano abajo, en verano un mayor consumo y en invierno un menor consumo. Eso es algo que vamos a tener que ver dependiendo, obviamente, del comportamiento energético de la organización en el momento del estudio, ¿sí? Para poderlo medir, ¿qué voy a hacer? Tengo que establecer indicadores de desempeño. Lo que se le llama indicadores de desempeño energético, ¿no? Voy a cuantificar el desempeño energético
voy a establecer indicadores que me van a permitir medir ese desempeño energético. Por ejemplo, voy a medir el consumo de energía en kilowatts, ¿sí? O en megavatios. Puedo medirlos como cantidad, es decir, el total del consumo, o puedo medirlos como un ratio simple, por unidad de producción, por tonelada de producción, por metro cuadrado, por producto, por persona. O sea, tendré que definir algún ratio simple o aplicar algún modelo estadístico como una regresión lineal o otros modelos o simulaciones, ¿no? Hay diferentes maneras de establecer de cuantificar este desempeño energético por medio de indicadores, por ejemplo. Perdón. La planificación para la recopilación de datos. Esta es una norma, este es un requisito importantísimo, porque como ven, para poder gestionar la energía tengo que medirla, ¿sí? Y para poder medir la energía tengo que establecer planes de medición y de recopilación de datos, ¿sí? Entonces, la organización, dice la norma, debe asegurarse que se identifican y se miden y se hace un seguimiento a las características clave de las operaciones. Es decir, qué parte de mi operación es la que va a generarme el consumo de energía eléctrica. No, estas características clave pueden ser, por ejemplo, variables de operación, de temperatura, de humedad. Datos apropiados también pueden incluir el consumo de energía relacionado con los usos significativos de energía, los criterios operacionales, lo que se le llama el factor estático, según proceda. Un factor estático es una nueva terminología que es importante que la conozcan. Hay factores que hacen que cambie el desempeño energético, pero que cambien de manera no rutinaria, ¿sí? Que normalmente son estáticos, pero cuando cambian, hace que cambie el desempeño energético. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, ¿no? Digamos que los centros comerciales operaban los 7 días de la semana, ¿cierto? Hasta hace muy poco. Ahora los centros comerciales no están operando y muy probablemente después operen de lunes a sábado, por ejemplo. O los restaurantes que ahora están atendiendo, ¿no? O quienes estén trabajando de lunes a sábado. Ya al tener un día que no se trabaja, cambió la rutina. O por ejemplo, algo más sencillo, trabajar en 2 turnos o pasar a trabajar de 3 turnos a un turno. ¿Sí? Digamos, por años hemos trabajado en 3 turnos, pero la producción ya ha bajado un poco, entonces ahora voy a trabajar un solo turno. La cantidad de turnos es una variable, es un factor estático que hace que cambie el desempeño, pero no de manera rutinaria. ¿Sí? Entonces, importante identificar las variables relevantes, que son las que afectan el consumo directamente, y los factores estáticos que podrían existir. Entonces, es importante que estas mediciones que se hagan al desempeño energético den resultados confiables. Y estos resultados confiables podrían lograrse a través de la calibración o la verificación. Es importante en esta etapa generar un plan de medición para poder tener datos del desempeño energético y del consumo. ¿Qué otra cosa tengo que hacer como parte de un sistema de gestión de la energía? Capacitar al personal y hacer que tome conciencia. Importante, porque el personal, o sea, las máquinas en una empresa o los sistemas de climatización e iluminación en un hotel no funcionan solos. Todavía no hemos llegado a tener un nivel de robotización o de automatización tal que funcionen solos. Siempre hay la intervención humana. Entonces debemos de lograr ese toma de conciencia, ¿no? De que podamos apagar las luces cuando no las estemos usando, de que prendemos los equipos cuando los vamos a utilizar. Entonces, para poder implementar un sistema de gestión de manera eficaz, debo de implementar un mecanismo de capacitación asociado a la política, a los beneficios del ahorro de energía
y debo de trabajar justamente en aumentar el nivel de concientización. Para aquellas personas que trabajan con los equipos que consumen energía directamente, llámese el operador de la caldera, llámese el personal de mantenimiento que va a hacer mantenimiento a todo el sistema de climatización, o al personal que va a hacerle mantenimiento a la iluminación, o a los sistemas de aire comprimido. Es decir, estas personas deben de conocer un poco más sobre el uso y el consumo energético y sobre qué factores afectan el desempeño energético. Entonces, otro de los temas importantes es la capacitación de esas personas. La comunicación interna es otro requisito de esta norma y lo que me pide es que, mira, por favor, hay que comunicar internamente nuestra política energética, nuestros objetivos energéticos, los procedimientos, o no procedimientos, no necesariamente solo, sino instructivos o controles que haya implementado para mantener la energía bajo control. ¿Cuál es el resultado del desempeño energético? Es decir, todas las acciones que he implementado, los proyectos de mejora, la capacitación, todo lo que he estado haciendo hasta el momento, digamos, ¿ha surtido efecto? ¿Ha mejorado en algo mis indicadores? Bueno, entonces esos indicadores se deben medir y se deben de comunicar. Así también si hubiesen requisitos legales, también deben de ser comunicados. Esta norma, como otras, eso sí es un tema transversal a otras normas, requiere documentos, sí, requiere pocos documentos, sí, requiere pocos documentos, pero la cantidad de documentos que requiere deben de controlarse. ¿Cuáles son los documentos exigidos? El alcance y los límites debe estar documentado, la política energética debe estar documentada, los objetivos y las metas y los planes de acción deben estar documentados. ¿Qué más? La revisión energética debe estar documentada también. Entonces, debo de implementar documentos obligatorios y esos documentos deben estar controlados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estén controlados? Quiere decir que todo el mundo tenga el procedimiento vigente en el punto de uso. Registros también, es decir, debo de tener registros producto de todo el trabajo que estaba haciendo, protegidos contra cualquier daño, deterioro o pérdida. Es decir, deben estar disponibles y legibles cuando se necesiten. Recuerda la etapa de planificación, de revisión energética, de la línea base y los indicadores. Bueno, ahora lo que tengo que hacer en esta etapa de planificación y control operacional ya es implementar los controles, ¿sí? Controlar mi operación para no consumir energía. ¿Qué debo de hacer? Bueno, regular la presión, la temperatura, la humedad, ajustar y llegar al nivel óptimo de cantidad de procesos, reprocesos y recirculaciones, implementar un plan de mantenimiento y enfocarme en el mantenimiento de aquellas piezas, equipos que van a hacer que yo consuma menos energía, tiempo de reparación de averías, factor de potencia, calidad de energía, es decir, una serie de variables que debo de controlar para mantener mi operación bajo control. Valga la redundancia, ¿sí? Debo de controlar esas variables para que mi operación esté bajo control. Esos controles deben ser comunicados al personal que hace las actividades. Es decir, por ejemplo, el personal de mantenimiento debe tener identificado claramente qué actividades de las que hace son las que requieren un control, requieren una medida, una especificación sobre el tema del ahorro de energía. Entonces, como actividades de control operacional, para poder hacer todo esto, ¿qué otras medidas puedo implementar? Por ejemplo, acá puedo implementar uso de equipo apropiado y eficiente, como puede ser el sensor de presencia, según esta imagen, ¿no? Que muestra que al detectar que hay una persona, se prende la luz. Sin embargo, existe una serie de sistemas. Miren, ahí hay 10 opciones de mejoras para el ahorro de energía. Y la primera opción de ahorro de energía es la medición, el monitoreo. Más que el cambiar luces LED, más que la velocidad variable de los variadores de velocidad, más que el motor,
Más que cualquier cosa, el monitoreo es la primera medida, porque al tener la foto clara de dónde está el desperdicio, es que ahí lo puedo atacar, ¿sí? El monitoreo de energía nos trae enormes oportunidades de ahorro de energía a través del cambio de comportamiento de los usuarios, porque puedo mostrarles a los usuarios los datos del consumo, optimizando el equipo existente, identificar dónde está el desperdicio de energía, verificando también que hay nuevas tecnologías, implementando controles, etcétera. Y, digamos, los datos de monitoreo nos dan una cantidad enorme de potenciales de ahorros. Hay, por ejemplo, un estudio de que solamente implementando monitoreo en algunas estaciones de servicio Shell, se logró un ahorro del 13% en promedio. Un poco mostrando el antes y el después, ¿sí? A través de sistemas de monitoreo y control. Pero también existen otras medidas, como puede ser el aire comprimido. Recuerden que el aire comprimido es un recurso utilizado en la industria en general. Todas las industrias requieren aire comprimido. Y hay mecanismos diferentes de sistemas de aire comprimido. Entonces, hay muchas cosas. Si el aire comprimido se pierde, si hay fugas de aire comprimido, por ejemplo, estas fugas son energía que se está perdiendo, con lo cual dinero que se está perdiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Identificar y reparar estas fugas, hacerle un mantenimiento adecuado al sistema de compresión de aire y hacer un dimensionamiento adecuado para no tener un equipo que consuma gran cantidad de energía porque esté sobredimensionado generando aire en cantidades que realmente todavía tal vez no las necesito, ¿no? Otra medida es el uso de motores de alta eficiencia, ¿no? Motores de alta eficiencia con estándares de calidad alto a través de que utilicen gran cantidad de cobre. Por ejemplo, una buena forma para medir esta eficiencia de los motores son los estándar IEC, ¿no? Si tenemos el IS3, tenemos IS1, IS2, IS3, IS4, que son los niveles de eficiencia alta, ¿sí? Normalmente son los que mayor impacto tienen en el ahorro de energía actualmente. En motores hay más de 300 millones de motores que se usan en edificios e industria, infraestructura, y son responsables del 29% del consumo global de energía eléctrica en la industria. Solamente motores, 30% del consumo global de energía en la industria a nivel mundial. Este potencial de ahorro que hay es entre el 10 y el 30% que vemos al comprar equipos de alta eficiencia, como los IE4, por ejemplo. Logramos reducciones de ahorro entre o sea, usar motores con un nivel de eficiencia mayor impacta en el ahorro hasta un 5% y una reducción de gases de efecto invernadero muy alta. ¿Dónde se utiliza más motores? Definitivamente en la industria, en el sector comercial, en algunos casos en temas de aguas, escaleras, etc. Luego viene el sector residencial y luego en los diferentes sectores. Pero el que es más, obviamente, representativo es el sector industrial.